Dice 1 Juan capítulo 5, versículo 13 y versículos 18 al 20. Versículo 13: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Versículo 18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Yo en mi lectura lo tengo subrayado con rojo y lo puedes tú también subrayar. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Gloria a Dios. Quiero que repitas conmigo esta última parte del versículo 20. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amados hermanos y amigos, este es el verdadero Dios, Cristo Jesús, y la vida eterna. En base a esta porción de la palabra, el tema para el día de hoy es: seguir a Cristo es la más grande decisión en la vida. Y antes de sentarse, amados hermanos, está entre signos de admiración. Vamos a exclamarlo de manera conjunta, este tema que el Señor trae para nuestras vidas. Seguir a Cristo es la más grande decisión en la vida. Gloria a Dios por ello, amados hermanos. Entonces, el tema del día de hoy, seguir a Cristo es la más grande decisión en la vida, está articulado a nuestra temática del año 2021, la fidelidad a Dios es nuestro propósito. Y queremos empezar hablando, por la gracia de Dios, en esta mañana, definiendo lo que es una decisión, la cual constituye una elección entre diferentes alternativas de acción al momento de enfrentar una situación determinada. En todos los aspectos de la vida nos tenemos que enfrentar todos los días, aunque suena reiterativa esta expresión desde el púlpito, pero es así. Todos los santos días que el Señor nos da, nos enfrentamos a la toma de decisiones, ya sean grandes o pequeñas, ya sean problemas sencillos o complejos, situaciones grandes o tal vez muy minúsculas, pero al final siempre terminamos tomando decisiones. Por lo antes mencionado, quiero tomar de la misma palabra de Dios, de las historias que están registradas en el Antiguo Testamento, respecto a la valiente reacción, por ejemplo, de Caleb y de Josué, frente a una multitud antagónica, opositora a lo que Dios había establecido, y que el Señor mismo da ya un terrible veredicto para ello. Y dentro de la introducción solo voy a referenciar estos versículos. Usted está en la libertad de poderlos anotar si me quiere acompañar en esta secuencia que dice Números 14, 22, 23, lo que el Señor había determinado para poder comprender todo el marco de lo que el Señor hoy nos va a mencionar. Dice: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero hubo también una clara diferenciación, porque vemos en el versículo 24 de este relato la postura de un hombre que lo estamos poniendo en este día como ejemplo de una de las decisiones más grandes que todo ser humano toma en el periplo de la vida. Versículo 24 dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Y quiero resaltar la expresión que dice el versículo 24 de Números 14: decidió ir en pos de mí. Decidió. Decisiones y decisiones, amados hermanos. Una decisión trascendental en la vida de todo ser humano es ir detrás de Dios. Es un precioso testimonio que recibe este hombre de parte de Dios mismo. No es que está hablando un hombre de otro hombre, es Dios mismo expresando su testimonio de la decisión que había tomado en su momento Caleb. Hubo un momento en la vida
de Caleb que tuvo que tomar una decisión. ¿Qué camino va a seguir mi vida? ¿Qué camino va a seguir mi vida, mi familia, lo que tengo? Por lo que también el resto del pueblo tenía que tomar una decisión. Él decidió por Dios. El pueblo se decidió por sus ídolos, por sus creencias, por sus tradiciones. Pero Caleb decidió ir por Dios. Él se decidió por Dios, aunque seguramente no es el camino más fácil. Seguir a Dios no es fácil. Seguir a Dios significa mucho que renunciar. Y es renunciar al yo, es renunciar a la carne, es renunciar a placeres. Obviamente aquellos placeres que te conducen a la perdición y a la destrucción por la eternidad. Tenía que ir en contra de la corriente, Caleb. Y es lo que hoy los cristianos también tenemos que hacer, porque un cristiano no camina a la par del mundo y sus decisiones. Un cristiano coge un camino distinto al mundo. El mundo se va a la muerte, el cristiano va a gloria y vida eterna. Por lo tanto, sus caminos no se pueden cruzar, no pueden ser paralelos, son caminos antagónicos, son caminos opuestos, giran en 180 grados el uno del otro. En tal sentido, Caleb tuvo que ir en contra de la corriente, tuvo que diferenciarse, y por eso hasta consiguió el odio del pueblo, que incluso lo quiso linchar. Pero esta decisión que había tomado permaneció firme. Él permaneció firme, había elegido que Dios fuera su Señor y no quiso seguir su propia voluntad. La misma decisión la encontramos varias veces en la Escritura, y tenemos otro personaje, Josué. Y Josué también nos invita a ver que él se decidió por Dios. Y él dice al final de sus días, en Josué capítulo 24, versículo 15: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dos dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Otro hombre que también registra el Antiguo Testamento, en donde en un momento de la vida se tiene que tomar la decisión. Yo le llamo el punto de quiebre, yo le llamo partir la historia en dos. Así como la humanidad conoce por el marco social que hay un antes y un después de Cristo, y hoy estamos en el año 2021 después de Cristo, y si para la sociedad y la historia se marcó en dos, para un ser humano también. De repente tienes 15 años, 20, 30, 50 años de haber vivido sin Cristo, pero el día que llega Cristo a tu vida, ese día tu historia se vuelve a escribir, páginas en blanco, porque todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Otro caso se dio cuando el profeta Elías exhortó al pueblo de Israel también. Estamos hablando de ejemplos que nos permiten puntualizar que antes de nosotros ya hubo gente que también le tocó tomar decisiones. Y dice Primera de Reyes 18:21: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Muy común en lo que pasa hoy por hoy, en donde el ser humano tiene que vivir entre dos pensamientos: en buscar a Dios o gozar y servir en el mundo. Y dice también: si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, y en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Pero me gusta, dentro de la introducción, ya voy a terminar la introducción, amados hermanos, me gusta que en los ejemplos que hemos puesto, ni uno se parece al que voy a enseñarles. Jesús, el Señor Jesucristo, también nos invita a que un día puso sobre la palestra un punto de quiebre entre seguir a Él o simplemente dejar de seguirlo. Y dice Juan 6, del 66 al 68, lo siguiente. Después de haber enseñado lo que significa seguirle a Él, dice, versículo 66: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces en el versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Imagínense que después de un sermón, o después de que usted esté en una célula, o después de que ha escuchado un mensaje en la televisión, o escuchado un mensaje en la radio, o ha tenido la oportunidad de leer la Biblia sobre todo, y llega aquella pregunta:
¿Queréis acaso iros también vosotros? ¿Queréis acaso dejarme de seguir? ¿Te parece muy difícil seguirme a mí? Y eso el Señor Jesús les dice a sus propios discípulos, a sus seguidores. Y la respuesta de Simón Pedro fue: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Creo yo, amados hermanos, que todos en un momento dado de la vida vamos a tomar una decisión. O seguimos a Cristo o seguimos derechitos al infierno. No hay otra vuelta que darle. No hay términos medios. No existe término medio, y lo hemos reiterado en muchas ocasiones. El hombre tiene establecido morir una sola vez y después de esto el juicio. No hay opciones, término en donde usted pueda encontrar una mediación sin Cristo Jesús. El único mediador es Cristo. Esta es la pregunta que cada ser humano tendrá que plantearse alguna vez en su vida. ¿Seguimos a Cristo o seguimos al mundo? ¿Sigo mis propios caminos o abro mi corazón a Jesucristo? Todos en un momento dado de la vida tendremos que tomar esta decisión entre dos opciones, porque no existe una tercera. No hay posibilidad de una tercera opción. Aquel que le ofrece una tercera opción es parte del mismo engaño satánico que a través del tiempo se ha tratado de implementar en tantas corrientes posibles, llevando un mensaje totalmente antibíblico a la humanidad. Jesucristo mismo dijo: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Mateo 12. Ante todo esto, amados hermanos, en este día podemos ver en el marco introductorio decisiones. La decisión más importante: ¿sigo a Cristo o sigo la perdición, la muerte, la condenación eterna? No hay más que ver. Y considerando aquello, que seguir a Cristo es la más grande decisión de la vida, hoy el Señor nos va a ilustrar a través de estos versículos que hemos dado lectura en Primera de Juan, capítulo 5, en donde tú y yo vamos a comprender lo que significa seguir a Jesús. Fuera de ese marco, usted tiene que reflexionar si su vida está realmente tomando un rumbo distinto al que Cristo ya estableció. Veamos entonces el versículo 13, amados hermanos. Nuevamente recordemos en Primera de Juan 5, que dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Decidir seguir a Cristo es creer en el nombre del Hijo de Dios. Yo he decidido seguir a Cristo y esto tiene un significado importante. Significa creer en el nombre del Hijo de Dios. No hay vida eterna ni seguridad de salvación sin una ferviente fe en Jesucristo, que lo confiese como el Hijo de Dios, enviado como el Señor y Salvador, Redentor para toda la humanidad. Y esto de acá es importante entenderlo y comprenderlo en esta mañana a través de aquella fe en Jesucristo. Algunos esperan recibir vida eterna, y Juan dice que podemos saber que la tenemos. ¿Cuál es nuestra certeza? ¿Cuál es la certeza de saber que soy hijo de Dios y que tengo la vida eterna? La palabra nos invita a nosotros de una u otra manera a ver que nuestra certeza se basa en la promesa de Dios, que nos ha dado vida eterna por medio de su Hijo. Y es muy cierto, amados hermanos, ya sea que te sientas lejos o cerca de Él, la vida eterna no se basa en sentimientos. La vida eterna se basa en hechos. El hecho que Jesús murió en la cruz de Calvario y yo lo he recibido como el Señor y Salvador de mi vida. Y ahora mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Y ahora mi nombre va a ser un día enunciado: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra el gozo de tu Señor. ¿Cuántos esperan escuchar un día que su nombre sea enunciado de tal manera que te dice: pasa y entra al gozo de tu Señor? ¿Cuántos quisieran escuchar eso algún día? ¿O usted quisiera escuchar en el lado opuesto? ¿Dónde quiere que su nombre sea enunciado? ¿En el cielo o en el infierno?
Déjame decirte que ir al infierno es fácil, pero ir al cielo no es para cobardes. Ir a la presencia del Dios vivo no es para cobardes, no es para vagos ni perezosos, no es para timoratos, porque dice el mismo Señor: yo no te he dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ir a la presencia de Dios no es sencillo, y el Señor Jesús se lo dijo a sus discípulos. Por eso, amado hermano, tenemos hoy en día que caminar en fe. No caminamos por vista, caminamos por fe. No caminamos mirando al mundo, sino a Cristo, a la diestra de Dios Padre. Por eso, amados hermanos, comprendamos. Hoy escuchaba este mensajito a la conciencia que llega: una taza de café despierta a todos, ¿sí o no? Pero solo la fe en Cristo nos levanta. ¿Usted quiere estar despierto o quiere estar levantado en Cristo Jesús? Amado hermano, yo creo que el Señor cada día permite que nuestra fe sea tan grande para seguir levantados y avanzando, no derrotados, no postrados. De repente está en una cama y tiene los ojos abiertos. Usted está despierto pero no levantado. En Cristo Jesús, lo que estaba derrotado, lo que estaba en el piso, lo que estaba en esclavitud, ahora vive de una manera distinta. Sin cadenas, sin esclavitud, sin condenación, por el contrario, en vida eterna. La vida eterna no se basa en sentimientos, amados hermanos, sino en ese acto maravilloso que Dios hizo por amor en la cruz de Calvario. Y tú puedes saber que tienes la vida eterna si crees la verdad que Dios nos ha revelado en su palabra. Si no estamos seguros de que somos cristianos, debemos de preguntarnos si en realidad hemos rendido nuestra vida a Cristo. Hemos rendido nuestra vida a Cristo, amados hermanos. Le hemos aceptado como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Veamos qué dice Romanos 8:16. Veamos quién le da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo, o sea, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo te puedo preguntar en este día si tú eres hijo de Dios. ¿Usted está seguro que es hijo de Dios? Y podemos seguir preguntando y puede ir cambiando, variando la encuesta, porque tenemos un contador automático acá. ¿Usted cree que es hijo de Dios? ¿Alguna religión lo ha puesto como hijo de Dios? ¿Qué religión le dijo a usted que puede ser hijo de Dios por medio de la religión? ¿Qué santo le dijo a usted que puede ser hijo de Dios por medio de un santo? Solo Cristo Jesús. Hay un mediador entre Dios y los hombres, y este se llama Jesucristo. No hay nadie más. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Jesús es el que dio la vida en la cruz por ti, para que tú llegues a ser hijo de Dios. Y el Señor dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos. No obstante, amados hermanos, muchos creyentes no saben que son salvos. Andan alrededor de la vida, decaídos, desanimados, preguntándose y preocupándose por qué será el mañana. Recordando una ilustración del pastor Adrian Rogers, que dice que hay muchos cristianos que le recuerdan a los signos de interrogación, con cabezas inclinadas. ¿Usted se ha visto como un signo de interrogación? Con la cabeza inclinada, en vez de ser signos de exclamación, y en el buen sentido de la palabra, erguidos, altos y firmemente de pie, diciendo: yo sé a quién he creído. ¿Usted a quién le ha creído? ¿Al pastor? ¿Usted le ha creído a alguna autoridad? ¿O usted le ha creído al Dios que reveló en su palabra que podemos llegar a ser hijos de Él por medio de Cristo Jesús? Amén, amados hermanos. En lugar de ser creyentes victoriosos, muchos son creyentes dudosos, porque no saben que tienen la vida por medio de Cristo Jesús. En vez de tener una salvación que se conoce, tienen una salvación que se espera. Yo, en el momento que recibí a Cristo Jesús, puedo decirlo, amados hermanos, en ese momento la salvación de Cristo llegó a mi vida. ¿Usted lo cree así? La verdad es que si tiene la salvación, lo sabe, y si usted lo sabe, también sabe que nunca podrá perderla. Y dice Juan 10, 27 al 29, amados hermanos, para que no dudemos en ningún momento lo que tenemos,
Juan capítulo 10, versículo 27 al 29 dice lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos y nadie me las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y eso le da a usted la tranquilidad de saber que si estamos en las manos de Cristo, nada ni nadie nos podrá arrebatar de sus manos. La salvación, amados hermanos, cuando se la tiene en Cristo Jesús, los verdaderos creyentes, los verdaderos hijos de Dios, estos verdaderos cristianos deben de estar tranquilos en saber que nada ni nadie los puede arrebatar de la mano del Padre. Decidir seguir a Cristo es creer en el nombre del Hijo de Dios, pero también nos lleva a otro aspecto a considerar en esta mañana. Seguir a Cristo significa de que practico justicia y no el pecado. No puede decir usted que sigue a Cristo y sigue haciendo lo que antes hacía, sin valores y sin principios, y haciendo todo lo que a Dios no le agrada. Por eso seguir a Cristo significa persistentemente practicar la justicia y no el pecado. Lee conmigo el versículo 18 de Primera de Juan 5, que dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, dígalo conmigo. Si estamos en el versículo, si no yo lo espero para que lo lea conmigo. Primera de Juan 5, 18. Y dice lo siguiente: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, dígalo en voz alta. No lo escuché, dígalo en voz alta. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Usted lo acaba de decir hace un momento. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. No significa que no pueda caer en pecado, amado hermano. Una cosa es caer en pecado y otra cosa es practicar el pecado. Son dos cosas distintas. Usted puede caer en pecado porque al venir acá de repente alguien se le cruzó y sus pensamientos enseguida no fueron de santidad, ¿no? Una reacción involuntaria de repente en un momento que no se justifica, un mal pensamiento, una palabra de grueso calibre se le salió en un momento de presión. De repente alguien viene y lo apunta con un revólver, de repente le cayó una piedra al parabrisas o de repente se le quemó el agua a alguien que está empezando a cocinar. Cayó en pecado, amado hermano. De repente salió una nueva ley que no le conviene a usted. De repente tiene un nuevo vecino que no le agrada. Bueno, hemos caído en pecado por algún pensamiento. Pero es muy distinto a la práctica. La práctica es deleite en sí mismo. La práctica es hábito. La práctica ya es algo que demanda de planificación, premeditación, porque al final su resultado le agrada. Son dos cosas distintas. La prueba visible de ser cristiano es su conducta recta. ¿Usted sabe lo que significa eso? La prueba visible de que usted diga yo soy seguidor de Cristo es una conducta recta, y no precisamente dentro de cuatro paredes de un lugar llamado templo, sino allá en su lugar de trabajo, allá en su casa, ahí en su familia, entre sus amigos, entre la vecindad, en el lugar de estudio. Ahí la conducta recta, porque los ojos de todos aquellos que no profesan tu fe están viendo qué es lo que tú dices que eres y que en realidad debes de ser. Dice Primera de Juan 2:29: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces, amado hermano, no pierda el tiempo llamándose cristiano si su conducta no es recta delante de su entorno. Usted tiene que revisar si realmente decidió seguir a Jesús. Seguir a Jesús significa entonces, tú y yo estamos llamados en todo momento a practicar justicia y no el pecado. ¿Qué más nos podemos encontrar en este punto? Muchas personas hacen cosas buenas,
Porque sí puede haber alrededor mucha gente que hace cosas buenas, pero no tienen su fe puesta en Jesucristo. A la inversa, otros afirman que tienen fe en Jesús, pero rara vez producen buenas obras. Un déficit, ya sea de fe o en la conducta recta, será motivo de vergüenza para cuando Cristo venga. Y lo comprendemos, amados hermanos, debido a que la verdadera fe siempre produce buenas obras. Los que afirman que tienen fe y los que vienen constantemente viviendo de forma correcta saben que Cristo Jesús es real en sus vidas. Las buenas obras no producen salvación. Nadie va a ser salvo por obras. La salvación es por fe puesta en Cristo Jesús. Y podemos recordar lo que dice Efesios 2, 8, 9. Y quiero que me acompañes para que enfaticemos nuevamente que la salvación no es por obras, sino por fe. Dice Efesios 2, 8, 9 lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así como usted y yo lo escuchamos. Pero es importante también, y es un pero, que tenemos que saber que la verdadera fe, ¿cómo la probamos? ¿Cómo probamos que tenemos fe? Haciendo buenas obras. Es más bien a la inversa. Santiago 2:17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Yo soy salvo por la fe, y esa salvación en fe me lleva a mí a predicar la palabra, me lleva a mí a amar al prójimo, me lleva a mí a darme en servicio por los demás. Es a la inversa, no es en sentido contrario. Pero recordamos, amados hermanos, entonces, que seguir a Cristo es practicar la justicia. ¿Quiénes practican el pecado? ¿Usted sabe quiénes practican el pecado? Los hijos del diablo. Dice Primera de Juan capítulo 3 versículos 7 al 10 lo siguiente: hijitos, nadie os engañe, que nadie los engañe. El Señor siempre nos advierte con palabras de amor: nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es nacido de Dios. Qué triste es ver cuando hay odio entre hermanos. Imagínense. ¿Y podemos llamarnos cristianos? ¿Puede acaso un ser humano sentir odio por otro hermano y llamarse cristiano? La Biblia dice claramente que no. Dice bien claro el versículo 10: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Si usted es de Dios, el amor de Dios por medio de Cristo Jesús ha sido depositado de tal manera que usted pueda amar a su prójimo. Decidir a Cristo, decidir seguir a Cristo significa practicar la justicia y no el pecado. Hay una gran diferencia. Pero también significa amar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice Primera de Juan 5:19, regresamos a nuestra lectura central. Versículo 19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Tú me puedes acompañar en esta mañana a que cuando yo enuncie esta expresión, tú puedas decir un amén. Sabemos que somos de Dios y tú puedas decir amén. ¿Te parece? ¿Te parece a ti bueno escuchar eso? Tal vez has venido escuchando malas noticias durante toda la semana. Tal vez tienes tantos problemas, tal vez te sientes solo. Pero si hoy el Señor te está recordando que eres hijo de Él, el Señor está contigo. Y el Señor te va a ayudar a salir adelante de todos tus problemas. Yo vuelvo a decir estas frases de la Biblia: sabemos que somos de Dios, y usted dice amén.
Sabemos que somos de Dios. Eso significa, amado hermano, así sea. Amar a Dios significa amar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y es entregarse por completo a Él y reconocer el inmenso y gran sacrificio que hizo por nosotros. ¿Qué está dispuesto a hacer usted por Él como seguidor de Cristo? Si usted decidió seguir a Cristo, recuerde que además de creer en el nombre de Dios, de practicar la justicia y no el pecado, significa amar a ese Dios trino. Y en ese sentido, ¿qué está dispuesto usted a dar en sacrificio a Él en base a lo que Él ha hecho por usted? Recordemos las palabras del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2 versículo 20, que dice lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y dice ahí: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. ¿Qué les parece, amados hermanos, lo que el mismo apóstol Pablo nos menciona en esta mañana? Con Cristo estoy juntamente crucificado. El decir que ya no vivo yo significa que ya no vive ese ego en él mismo, que Cristo está por encima del yo, que ahora todo lo que vivo lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Significa que hace a un lado todo aquello que a la carne le agrada. A la carne le agrada el pecado, amado hermano. A la carne le agrada la lujuria. A la carne le agrada que tú no busques de Dios. A la carne le agrada que tú duermas en vez de orar. A la carne le agrada que tú comas más en vez de ayunar una vez por lo menos al mes. A la carne le agrada más quedarse en la cama un domingo, entre comillas, descansando, que buscar en su casa de oración, congregarse los hermanos y juntos adorar y alabar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Jesucristo jamás dijo: bueno, voy a pensarlo 2 veces a ver si vale la pena darme por David, vale la pena darme por Nelly, vale la pena darme por Josías o David Isaías, y pongo a mi familia. ¿Y sabe por qué? Porque no sé si usted está de acuerdo con esta aseveración. ¿Será acaso que un día Jesús, mirándome en la eternidad, dijo: ¿valdrá la pena dar la vida por ti, David? El Señor jamás cuestionó su acto de amor en la cruz. Más bien le dijo al Padre que me perdone. Más bien le dijo al Padre: perdónalo, mi sangre lo va a cubrir, mi sangre lo redime, mi sangre lo justifica y mi sangre lo va a hacer acepto a ti. Ese fue el sacrificio de Jesús en la cruz, por lo cual ahora yo me pregunto: ¿qué estoy dispuesto a dar por Él? Si a veces no estamos dispuestos a dar 1 hora para orar, o para leer la Biblia, o para predicar su palabra, o para congregarse un domingo, si a veces hay cosas más importantes que darme por completo a Él, entonces no soy un digno seguidor de Él. Tal vez ni siquiera lo estaré siguiendo. Cuando el Señor nos hace ver, y el mismo apóstol Pablo le envía este mensaje a sus hermanos, que si nosotros estamos en Cristo, que pongamos la mirada en las cosas de arriba, pero nos encanta poner la mirada en las cosas de abajo, porque en las cosas de abajo la carne se deleita. Y este es un mensaje para el más pequeño de los jóvenes que pueda estar en esta mañana aquí, como para el más adulto. Es un mensaje del Señor para nosotros. Por ello, en nuestra vida diaria y en repetidas ocasiones tenemos que crucificar lo que a nuestros deseos pecaminosos les gusta seguir. Tenemos nosotros, amados hermanos, que hacer a un lado todo aquello que impide que tú y yo sigamos a Cristo. Si lo seguimos por amor, debemos de recordar que hay que sacrificar muchas cosas de esta carne. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo puedo yo, pastor, sacrificar muchas cosas que me gustan? Y es sencillo en ese sentido: buscar más de Dios en comunión e intimidad con Él. Buscar en tiempo de vida delante de Él. Pero pastor, es que no tengo tiempo, porque tengo mucho trabajo.
porque tengo una familia muy grande, porque tengo que dormir, tengo que descansar, tengo que hacer deporte, tengo que darme tiempo a mí mismo. Si el tiempo de Dios y a Dios le place quitarte el tiempo, es quitarte la vida. No podemos justificarnos, amados hermanos, diciendo que no hay tiempo. Tiempo hay. En la vigilia que tuvimos el día viernes escuchamos una hermosa exposición respecto a la administración incluso del tiempo. Tiempo hay para todo. El que se queja del tiempo está tratando de tomarle o de burlarse, mejor dicho, de Dios. Dios dice en su palabra que hay tiempo para todo. Usted tiene tiempo para todo, amado hermano. No se haga, no venga con cuentos. Usted sabe bien que hay tiempo para todo. Si usted duerme 9, 10 horas, duerma menos, pues. Si usted se dedica a comer un almuerzo en 3 horas, coma en media hora. De repente, si usted ve mucha película, vea menos o no vea nada, según como usted va trabajando en esa área de su vida. Pero hay muchas cosas que nos quitan el tiempo y que no edifican. El Señor dice examinarlo todo y retener lo bueno. Todo le es lícito, sí, pero ¿acaso todo le conviene? Todo le es lícito, sí, pero ¿acaso todo le edifica? Entonces comencemos a ser buenos administradores por amor a Dios. Seguir a Cristo es amarlo. Por otra parte, el Señor nos dice en esta mañana un rotundo no, y quiero que ese no lo encontremos en Primera de Juan, capítulo 2, 15 y 16. Primera de Juan, capítulo 2, 15 y 16. Es un rotundo no en esta mañana para ti y para mí que el Señor nos recomienda. Y dice claramente el versículo 15 y 16 de Primera de Juan 2, no améis. Dice ahí claramente, no améis. ¿A quién? Ahí no dice a la esposa. Ahí no le está diciendo que no ame a los hijos. Ahí no le está diciendo que no ame al prójimo. Ahí no le está diciendo eso. Ahí dice claramente, no améis al mundo. Y el mundo representa el sistema. El mundo representa las prácticas de las mismas tinieblas que están en un medio cotidiano para que tú te alejes de Dios. Dice ahí, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Usted está recibiendo el mensaje tal como el Señor lo manda en esta mañana. Y ahí dice claro, no améis al mundo. Dígame usted, ¿cuándo el mundo le va a decir, vive correctamente, sea un buen esposo? ¿Acaso el mundo a usted le dice, sea fiel en su hogar? ¿Acaso el mundo le dice, sea un buen padre, un padre responsable? ¿Acaso el mundo le dice, sea un buen ciudadano? ¿Acaso el mundo le dice, hey, instruye a tu hijo en el camino de Dios para que cuando fuere viejo no se aparte de él? ¿Qué le dice el mundo a usted? El mundo lo que le dice a usted, el matrimonio no sirve para nada, la monogamia no sirve para nada, el que te mantengas virgen hasta el matrimonio no sirve para nada, el que solo esperes dinero fácil no te sirve para nada, porque el mundo se encarga de llamar todo lo bueno malo y lo malo bueno. Ese es el mundo en el que vivimos. Y por eso el Señor nos advierte, cuidado, estás amando al mundo y no estés amando a Dios. Seguir a Cristo es amar a Dios en todo el sentido de la palabra. Lo que el Señor nos dice respecto al amor del mundo es que no tenemos también que solo pensar en las mundanalidades que tienen como alcance una conducta externa. Esto también nos lleva a nosotros a reflexionar que a veces creemos que amar las cosas del mundo es simplemente lo que tiene que ver con nuestras relaciones personales o los lugares que frecuentamos o las actividades que disfrutamos. Y hay que tener un poquito de diferencia, o mejor dicho, de análisis y reflexión a lo que se refiere. Bueno, ya no me junto con él porque de repente su manera de ser hasta cierto punto no le agrada a Dios.
y de repente es su hermano, es su primo. Alcáncelo para Cristo, no le dé la espalda, llévele el evangelio. A veces pensamos que lo que el Señor nos dice es solamente de ciertos lugares. Bueno, ya no voy a ir al estadio, o ya no voy a ir al coliseo, o ya no voy a ir al cine, porque hay gente que piensa eso, que solamente eso se refiere cuando el Señor dice no améis al mundo. Hay algo más profundo allá, y lo describe el mismo versículo cuando dice que todo lo que tiene que ver con el mundo empieza en el corazón. En el corazón, y por eso el Señor nos manda a ser muy obedientes, a que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Cuando el Señor nos hace ver en este versículo que acabamos de leer, los deseos de la carne, afán por la satisfacción de los deseos físicos, eso nace en el corazón. Los deseos de los ojos, el anhelo y la acumulación de las cosas, la vanagloria de la vida, la obsesión con el nivel social o la importancia de uno. Cuando en el principio, en Génesis, encontramos lo que le ocurrió a aquella mujer llamada Eva. Dice Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Está claro que Satanás siempre va a traer la tentación en esta parte del corazón. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Cuidado con pensar en ciertas cosas externas. Cuando el Señor te dice no améis al mundo, sobre todo mira a lo que está amando tu corazón. Pero en medio de todo eso, amados hermanos, tenemos un enemigo que es muy osado. Satanás es muy osado. Y yo siempre lo recalco. Si fue tan osado para tentar a Jesús, no va a ser osado para tentarme a mí. Es que conmigo no puede Satanás, dicen algunos hermanos. Es que yo ayuno, oro y yo estoy firme. El que cree estar firme, mire que no caiga. Satanás es muy astuto y Satanás no se da por vencido. Buscará la manera de hacerlo caer. Entre más tiempo nosotros nos dediquemos a Dios, más fortalecidos vamos a estar al momento de tomar una decisión frente a la tentación. Satanás va a tratar siempre de ocupar el mayor tiempo posible según la amenaza que tú representes para el reino de las tinieblas. Si tú eres un hombre de oración, eres un hombre que busca la presencia de Dios, déjame decirte que Él tratará de hacer muchas cosas, pero más sin embargo, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Yo tengo a alguien que pelea por mí, pelea por ti. Es alguien que me cubre con sus alas. Es el Señor Dios Todopoderoso que va a estar protegiéndonos en todo tiempo. Por eso, amado hermano, usted no se deje convencer de los engaños del diablo. Busque la presencia de Dios. ¿Cuáles son los valores más importantes para usted? Pero sobre todo, su conducta refleja el amor a Dios o el amor al mundo. Pero finalmente, amados hermanos, decidir seguir a Cristo es honrarle a Él como el Señor y Salvador de la vida, obedeciendo. Hoy fuimos testigos de un acto de obediencia. Me encanta cuando hay bautizos. Hay algunos hermanos, porque tienen a Cristo, que creen que pueden diferir el bautizo. No, en su corazón realmente aún no ha nacido Cristo. Cuando tú vienes a Cristo Jesús, tu primer acto de obediencia es testificarle al mundo entero que soy hijo de Dios, y es a través del bautismo. Eso es ejemplo claro de obediencia. Eso es ejemplo claro de que amo a Dios. Eso es ejemplo claro de que guardo su palabra. Seguir a Cristo es ser obediente al guardar su palabra. Dice el versículo 20 de 1 Juan 5: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. En Cristo Jesús, el Señor dice claramente en su palabra: si tú dices que me amas, guarda mis mandamientos.
Si usted y yo le decimos al Señor, yo te amo, es guardar sus mandamientos, es guardar su palabra, es guardar todo lo que Él nos recomienda para nuestro propio bienestar en su palabra. Dice 1 Juan 2, 3, 5, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, lo dice la Biblia. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Amados hermanos, la decisión más grandiosa en la vida es seguir a Cristo. ¿Tú sigues a Cristo ya? ¿Has decidido seguir a Cristo? ¿Lo sigues a Él? ¿Tú crees en el nombre de Dios? De tal manera que el creer en el nombre de Dios te lleva a practicar la justicia y no el pecado. Amarlo a Él y a obedecerlo de tal manera que hoy por hoy usted pueda esperar, como siempre lo digo, y discúlpeme si soy muy reiterativo en aquello, el testimonio de Jesús ante Natanael. He ahí un verdadero, en ese caso israelita. Y yo siempre digo que el Señor Jesús diga de nosotros, he ahí un verdadero cristiano. Quiero que cambies de posición y cierres tus ojos para que me escuches algo. Antes de orar, yo quiero que cierres tus ojos. Quiero que tengas tu cabeza de tal manera en una posición que no te distraigas, pero quiero que cierres tus ojos para que ni el que está delante ni al lado tuyo te pueda distraer, sino que abras tu oído y puedas escuchar lo que voy a decir a manera de reflexión antes de orar. Nos despertaremos en algún momento. ¿Acaso como seguidores de Cristo no estamos cumpliendo a cabalidad estas disposiciones? El señorío de Cristo se tiene que manifestar en nuestras vidas. Seguir a Cristo cuesta, amados hermanos. Seguir a Cristo no es fácil. Y esto nadie lo puede negar. Jesús nos advirtió de ello. Cuando Él dijo, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Cuánta gente se le hace difícil seguir a Cristo? Tal vez esa cruz la cargaste un tiempo y la volviste a tirar. Tal vez esa cruz no la tomaste desde un inicio. Por eso dice el Señor, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Señor, hoy nos habla. Y Jesús no solo muestra la seriedad del discipulado, también muestra su recompensa. Tú en esta mañana has escuchado lo que es seguir a Cristo. Y que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Hoy el Señor dice que hay recompensa para los seguidores de Él. Será una vida que realmente valga la pena vivir. Vivir para Cristo es lo mejor. Vivir para el Señor es lo más precioso que tú y yo podemos tener. Padre eterno, Padre de bondad y Padre de misericordia, te alabamos en este día. Glorificamos tu santo nombre y espíritu. Gracias, Señor, Padre bendito, porque eres tú quien habla al corazón de cada uno de nosotros. Eres tú, Señor, quien fortalece nuestra fe. Eres tú, Padre Santo, el que está hablando por medio de tu Espíritu Santo, ministrando por medio, Señor, Padre bendito, de aquel que consuela y redarguye, de aquel que testifica a nuestras vidas que somos hijos tuyos. En este día tu palabra, que cala lo más profundo en nuestro ser, Padre bendito, viva y eficaz, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, que discierne el pensamiento y la intención del corazón. Es esa palabra, Señor, expuesta. Es esa palabra que trae a nuestras vidas reflexión. Es esa palabra, mi Dios amado, que en esta maravillosa mañana nos anima a tomar una decisión de ir en pos de ti, a tomar aquella decisión, mi Dios amado, de no mirar atrás,
a tomar esa decisión, mi Dios amado, de creer en el nombre del Hijo de Dios, para practicar la justicia y no el pecado, para amarte entregándonos totalmente a ti, Padre bendito. Pero todo esto ante la obediencia que tú anhelas en cada uno de nosotros. Mi Dios y mi Rey, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra llega. Tu palabra, mi Dios amado, es la que ha calado en cada uno de nosotros. Y eres el Espíritu Santo el que redarguye, que convence de pecado, de justicia y de juicio. En el nombre de Jesús te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre. Tal vez en esta mañana hay decisiones que tomar en tu vida. Tal vez en este lugar precisamente estás ya mirando aquella decisión que es la más importante en tu vida. Si tu decisión es ir en pos de Cristo, solo tienes que levantar tu mano y recibirle como el Señor y Salvador de tu vida. En este lugar, en este momento, aquí el Señor dice: este es día de salvación. Este es el día donde la salvación ha llegado a tu vida. Si en esta mañana alguno de los presentes ha decidido ir en pos de Cristo, ha decidido seguir a Cristo, ha decidido creer en el nombre del Hijo de Dios, de vivir una conducta recta, de vivir amando al Padre, el Hijo y al Espíritu Santo, y vivir una vida de obediencia y consagración, hoy es el tiempo de arrepentirse de sus pecados. Es el tiempo de recibir a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Si aquí en este lugar alguien quiere tomar esa decisión, solo levanta su manito y oraremos contigo. Creo que este es el día en el cual el Señor habla a tu vida como a la mía. Pero si ese no es tu caso, si hoy eso no ocurre en tu vida y ya eres un cristiano de mucho tiempo y hoy quieres ponerte a cuenta con el Señor, también te invito a reflexionar. También te invito a que mires las decisiones que diariamente estás tomando, si esas tienen peso en realidad frente a aquella decisión de seguir a Cristo Jesús. Tal vez miramos nuestro carácter, nuestra manera de proceder, de actuar y de pensar, y si esa no nos agrada, arrepintámonos de nuestros pecados y acerquémonos ante el trono de gracia. Y hoy digámosle al Señor Jesús: Padre, perdóname, Padre bendito, por mis pecados, mis ofensas y mis transgresiones. En el nombre de Jesús. El Señor dice: venid confiadamente ante mi trono de gracia. El Señor dice: confesemos nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonarnos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por todo, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por todo, mi Dios y mi Rey. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos.